¿Qué tal? Un gusto saludarles. Mi nombre es Elías González y vamos a continuar con nuestro espacio de reflexión, de análisis y de profundización en torno a la mística de la Madre Teresa de Calcuta y muy particularmente en torno a su proceso de Noche Oscura, siguiendo este libro, Ven, sé mi luz, que nosotros estamos utilizando la versión de Planeta, de la editorial Planeta. Y bueno, este es el cuarto video, es un libro extenso que para poder, digamos, como cachar las reflexiones que vamos haciendo en este cuarto video, pues es muy recomendable que ustedes vayan a explorar los tres anteriores y por eso les dejo por acá arriba la liga para que ustedes puedan eso, como actualizar todo el proceso que venimos haciendo. Vamos a compartir pantalla y vamos a trabajar en el capítulo 8, que es donde nos quedamos, que se titula La sed de Jesús crucificado, una terrible oscuridad interior. Perdón. En el video anterior, los capítulos 6 y 7, sobre todo el séptimo, Teresa, a partir de sus cartas, comienza ya a reflejar esta oscuridad interior, esta sequedad profunda que la viene acompañando desde que inicia la obra, como ella le llama, que ya a estas alturas sabemos que se refiere a las misioneras de la caridad. Para actualizar o poner en contexto un poco, recuerden que eh, Teresa pues está en este proceso de querer fundar una nueva fundación, valga la redundancia, un nuevo proyecto a partir de la llamada dentro de la llamada, como ella le llama, de seguir a Jesús y tratar de aplacar su sed en medio de las situaciones de mayor marginalización en la India, primero. Ella está pensando particularmente donde ella está siendo destinada cuando ella era religiosa de Loreto, aunque sabemos que ya las misioneras de la caridad pues, se van a expandir por todo el mundo y hoy son un movimiento internacional, incluso con rama masculina y otras ramas hermanas. Pero aquí, por lo menos, en donde estamos en la parte de su biografía, pues es como muy acotado a la India. De allí que ella comienza este llamado y cuando se lo aceptan, que es mucho del proceso, sobre todo del primero y segundo video de este curso, todos los ires y venires para que el Vaticano, Roma, le acepte su propuesta, pues ella lo vive, sí, con prisa, sí, con cierta frustración, porque ella tenía muchísima claridad y además venían acompañada esa claridad de experiencias místicas que sustentaban su llamada o en términos ignaciados su moción que ella sentía por la cual dar el paso a este abandono de la congregación de Loreto para fundar otra cosa. Sin embargo, en cuanto le dan luz verde, ¿no?, para poder seguir adelante con este proyecto, ella comienza con esta oscuridad interior. Y ahí vamos, ¿no? Ya es Teresa de Calcuta, fundadora, ya está caminando con algunas compañeras que comienzan a hacer votos, que comienzan a hacer, ya pasan de novicias a hacer votos perpetuos, etcétera. Y es en todo este momento donde comienza ya, incluso ya a expresar esta oscuridad, ¿no? Y es lo que estamos analizando un poco. Bien, vaya a ir rescatando, ¿no?, una serie pues de textos de las cartas, sobre todo, pero también de los comentarios del que las compila, para poder ir comprendiendo este proceso. Nos dice Teresa, hay una oscuridad tan terrible dentro de mí como si todo estuviera muerto. Esto es así más o menos desde el tiempo en que comencé la obra. Esto lo escribe por lo menos un par de años después de haberla ya fundado. Ella se resistió durante mucho tiempo a compartir esta sequedad, esta oscuridad interior por muchos motivos, ¿no? En buena medida por humildad, en buena medida porque no quería que todo se centrara en torno a ella, no le quería dar más importancia de lo que a ella le parecía relevante, pero llegó un momento en que fue insoportable, ¿no? Y comenzó a compartirlo con escasísimas personas, ¿no? Siempre fue, o dicen que siempre fue, pues bastante como sobria a la hora de compartir su vida interior. Y por eso es que hasta que salieron a la luz estas cartas, es que se conoce todo el proceso místico que ella experimentó. Porque cuando ella estaba en vida, pues sí, tenía fama de santa, pero más que nada por su obra, ¿no?, y por su entrega pues ahora sí que a las personas
que vivían en estas situaciones de extrema marginalización y de sufrimiento, ¿no? Pero en cuanto a su proceso interior, pues nada se sabía. Y aquí ya tenemos ella, pues expresando cada vez con más claridad, sin tapujos y sin mayores como posibilidades de reinterpretar el asunto con esta falta de claridad interior que estaba ella viviendo. Nos dice el que compila el libro, después de varios años de sufrimiento en silencio, que es lo que les estaba yo mencionando hace un momento, en los que solo hizo ocasiones y vagas referencias a su estado interior, porque ya veíamos en los videos anteriores algunas, eh, pues sí, que ella mencionaba estos estados interiores, pero de manera muy vaga, poco explícita y sin dándole mucha importancia. Es apenas ahorita que le está dando protagonismo a lo que va sintiendo. Dice, Madre Teresa finalmente reveló a Monseñor Perier el dolor inmenso que atormentaba su alma desde el comienzo de su misión con los pobres, ¿no? Y esta es parte de la gran paradoja y es clave para comprender lo que realmente ella está viviendo, ¿no? En todo este proceso, que es justo cuando inicia lo que pareciera o en los momentos en donde ella pareciera debería de estar pues con mayor consolación porque estaba realizando y actualizando el deseo de Dios para ella, pues es cuando ella más comienza a sufrir. Continúa diciendo, parece, sin embargo, que el arzobispo no terminó de entender lo que ella estaba experimentando, quizá porque su descripción de los hechos, sincera pero breve, había sido poco explícita. Y aquí comienzan pues estos largas correspondencias entre Perier y posteriormente otros confesores, otros directores espirituales que ella va teniendo por profundizando en esta experiencia. Pero ahorita, pues efectivamente es la cita que acabamos de leer, pues lo expresa, pero no lo contextualiza, no dice mayor cosa. Entonces Perier pensaba, ¿no?, que se refería a las dificultades encontradas en la dirección de la nueva congregación. Es decir, él consideró que a lo mejor esta oscuridad interior hacía referencia pues, a las enormes dificultades que implica construir un proyecto de la naturaleza que ella soñaba con las adversidades que se fue encontrando en el camino y entonces que obviamente quizás pues venía esta oscuridad de la frustración y probablemente falta de oración, en vistas de tantas horas que tenía que dedicar a la acción, etcétera. Sospechando que su tendencia a la prisa, causa de permanente tensión entre ellos, y lo hemos visto en repetidas ocasiones, sería el motivo de sus sufrimientos. Le aconsejó moderación. Ya decíamos que el temperamento de estos dos personajes, ¿no? Teresa por un lado y Perier por el otro, pues era muy distinto en cuestiones de prisas, ¿no? Teresa tenía una personalidad pues de ir al grano directamente a lo que ella consideraba que había que hacer y Perier, como además buen jesuita, pues quería discernirlo todo profundamente, ¿no? Y no dar un paso en falso. En ese sentido, pues tenían temperamentos y modos de proceder muy distintos y en ocasiones, efectivamente, parte de las desolaciones de Teresa pues tenía que ver con sus prisas y su ego de que las cosas quisieran salir como ella pensaba y Pérez siempre sospechaba de que podía ser parte de esta desolación que estaba experimentando. Poco a poco se va a dar cuenta de que no iba por ahí. Dice Teresa, para que yo no sea nada para el mundo y que el mundo no sea nada para mí, ¿no? Ella va deshaciéndose de apegos, caminándose al este desnudez del alma, ¿no? Este deshacimiento interior a través de esta purgación que Dios le empezó a enviar. Y aquí, pues, en buena medida habría que recordar que le dedicamos un buen apartado en el primer video y les recomiendo regresar a él, si no quedó claro, en torno a para qué es la noche oscura en términos místicos, ¿no? Que la noche oscura no significa una suerte de depresión del alma, que son cosas muy distintas, ¿no? La depresión o sentirse triste o la melancolía, etcétera, a la experiencia de la noche oscura, ¿no? Que es lo mejor que te puede pasar y sin embargo, pues es muy terrible, ¿no? Es lo mejor en términos de que es enviada por Dios, la noche oscura, sobre todo las pasivas, ¿no? Las activas son aquellas que la persona va poniendo de su parte para irse purgando, pero las propiamente noche oscura serían las pasivas, tanto del sentido como del espíritu. Y estas son infusas, es decir, vienen
gratuitamente de Dios y son mistagógicas, y justamente su mistagogía tiene que ver con que la persona ame por solo la fe y no por los regalos que vienen de Dios, ¿no? Y no por lo que Dios provoca, los consuelos que puede manifestarse una persona que encuentre sentido en la vida espiritual, sino pues que realmente esté cimentada en la fe, que tiene que ver con una entrega oscura de un conocimiento sin poder dar cuenta de, y en torno a eso pues va direccionando su vida, ¿no? Y eso es lo que va experimentando Teresa. Esta noche en donde se acaban todos los consuelos interiores, las grandes experiencias místicas, y comienza una sequedad constante que no nubla su fe, digamos, no nubla en el sentido que no la agota, al contrario, la incrementa, pero sí la nubla en el sentido de que no ve el sol, no ve la luz, solo ve a través de esta fe, de esta confianza, de esta convicción que viene de su experiencia previa y que sabe que ahí está entregando la vida y que es lo que Dios le está invitando, y sin embargo no experimenta mayor consuelo en ello y tampoco experimenta confirmaciones ni nada por el estilo. Dice, frente a este peligro, su humildad bien establecida, las tinieblas persistentes y las numerosas exigencias de una obra en expansión contribuyeron a prevenir que el orgullo y el espíritu del mundo entraran en su corazón, ¿no? Este peligro se refiere justo a que ella comenzó a tener mucho éxito, ¿no? Fue una fundación muy exitosa casi desde el inicio, como veíamos en el video pasado. Muchas jóvenes quisieron sumarse a las misioneras de la caridad, y esto hasta provoca malinterpretaciones y celos por parte de su antigua congregación Loreto y otras, que consideraba que se estaba robando las vocaciones. Y es una muestra del éxito que comienza a tener, y claro, comienza a aparecer en periódicos de la prensa local, después internacional, etcétera, y esto pues fácilmente se podía convertir en orgullo, ¿no? Y es parte de la mistagogía divina también irnos recordando pues de dónde viene el éxito, ¿no? De dónde viene la luz, que no viene de la fuerza de Teresa ni de sus grandes atributos, que sin lugar a dudas tenía y muchos, y sin embargo pendían de un hilo porque en cualquier momento se podía echar para atrás, como experimentó la tentación en repetidas ocasiones, o podía flaquear, ¿no? Si simplemente se sostenía en su propia voluntad. Aquí era la voluntad divina la que Teresa cada vez más estaba dejando actuar. Casi un año después de su primera confidencia al arzobispo, es decir, de esta primera carta o fragmento de carta que leímos en donde ella ya expresa su oscuridad interior, es decir, casi un año después de esta carta, Teresa le vuelve a decir, mi alma permanece en profundas tinieblas y desolación. No, no me quejo, que haga conmigo todo lo que él quiera. Entonces esto es importantísimo, ¿no? Porque ella ya aquí no solamente pues hace referencia a términos que clásicamente van a aparecer en la mística cristiana como tinieblas, oscuridad, etcétera, sino que ya habla de un término más específico, ¿no? De la vida espiritual, que es la desolación, ¿no? Y eso pues que ella no va a ser pues ni teóloga espiritual ni ávida de este tipo de conocimientos. Tampoco era una persona sin formación, al contrario, fue directora de colegio y demás, pero pues el propio Perier le va a acompañar dándole términos y explicándole cómo funciona la noche, etcétera. Pero aquí Teresa pues tiene el suficiente conocimiento y la suficiente lucidez para ir ubicando que lo que ella está viviendo es un proceso desolatorio, ¿no? Y este término, pues como sabemos, el que lo va a poner sobre la mesa de manera como más popular en la iglesia, o sea, que se va a referir a la espiritualidad ignaciana, ¿no? Porque va a ser Ignacio Loyola el que va a hablar de las consolaciones y las desolaciones, que no se las inventa él, pero que va a ser él, sin lugar a dudas, o la espiritualidad ignaciana la que lo pone mucho eh, sobre la mesa. Hay distintos tipos de desolación, ¿no? Hay desolaciones por negligencia, que en muchos sentidos podría haber sido una de las razones por las cuales Teresa entrase en este proceso de oscuridad, y sus directores pues le querían guiar si es que iba por allí, ¿no? Que realmente no tenía tiempo de orar, y porque tenía que estar demasiado enfocada y concentrada en las acciones exteriores de sostener esta nueva obra.
y quizás no tenía tiempo para orar, pero no era esta la causa, ¿no? Como se fue clarificando poco a poco. También pues hay un tipo de desolación que tiene que ver con pues una suerte también como de purgación, ¿no? Como de prueba para salir adelante y tenía de alguna manera algo que ver con eso, pero sobre todo quizás tenía que ver con el tercer tipo de desolación que es enviada por Dios para recordarnos que la consolación únicamente viene de Él. Y entonces es una desolación infusa que sería la más cercana a lo que Juan de la Cruz llama noche oscura. Y es lo que Teresa va viviendo poco a poco. Entonces, a pesar de la noche interior que atravesaba, Jesús seguía siendo el único centro de Teresa. No se desviaba. En ningún momento, por lo menos no lo expresó así a través de sus cartas, desviaba su centro, ¿no? Jesús seguía siendo el centro a pesar de que ya no lo sentía, no sentía comunicación con él, no experimentaba aquellas experiencias místicas que años atrás le llevaron a confirmar la moción de dejar Loreto y llevar a cabo esta obra. Ya no estaba ese acompañamiento de Jesús y pudo ella haber desviado su centro porque como ya no había estímulo interior espiritual en torno a eso, pues pudo haberlo desviado y a veces así sucede porque es a veces insoportable quedarse en esa noche o en esa desolación, pues en el éxito material histórico de su empresa, ¿no? Y entonces que aparecieran más religiosas, que consiguieran más casas, cuántos número de personas acompañamos o atendemos al año, ¿no? Este tipo de cuestiones más cuantitativas, ¿no? Que son fundamentales, obviamente, porque estamos en el mundo y de ahí se mide en buena medida, pues, los efectos de lo que hacemos, pudieron haber digamos, como desplazado del centro a Jesús, ¿no? Y convertirse en el foco de su atención en la práctica, aunque en la teoría ella dijera otra cosa, ¿no? Pero en realidad vamos descubriendo cómo ella seguía centrándose única y exclusivamente a este llamado que ella sentía, aunque en ese momento estuviera tan oscuro. Dice, la oscuridad interior era el camino privilegiado de Madre Teresa para adentrarse en el misterio de la cruz de Cristo, ¿no? Y esta es la clave, como lo hemos mencionado ya en cada uno de los videos anteriores. Esta oscuridad interior que ella comenzó a vivir tenía un aspecto mucho más profundo y trascendental que meramente una noción de purgación interior, ¿no? Que formaba parte de ello y claro que la llevaba a experiencias de mayor humildad, cada vez la humildaba más y más, pero no se reducía a eso, sino que vemos que realmente era un camino a través del cual Teresa se estaba cristificando, ¿no? No lo dice así el texto, pero está claro, ¿no? Ya en términos un poco más de teología espiritual, Teresa se estaba cristificando, ¿no? Teresa estaba viviendo un proceso en el que toda ella se estaba haciendo cada vez más semejante a Jesús, ¿no? Que es en buena medida el proceso de divinización en la mística cristiana, ¿no? Tener los mismos sentimientos de Cristo, según nos invita San Pablo, y Teresa cada vez iba viviendo esta pasión de Jesús en su propia carne, en su propia vida, y eso pues la iba haciendo más una con su amado Jesús. Fíjense esta carta más larga, ¿no? Que me parece importante eh, como leer, porque también aquí de alguna manera podemos problematizar algo que mencionábamos en la carta pasada, o perdón, en el video anterior, que tiene que ver con la noción que tiene Teresa, Madre Teresa, de del sufrimiento, ¿no? Y el dolor. Lo leo y lo comentamos. Dice, mantenga sus ojos fijos en el Sagrado Corazón. Teresa está escribiéndole a una religiosa que parece que tiene tuberculosis, todavía no se sabe, y que está muy apenada y que tiene miedo a morirse. Es una joven, es muy joven esta religiosa de las misioneras de la caridad. Entonces Teresa, Madre Teresa, le está escribiendo esta carta. Dice, mantenga sus ojos fijos en el Sagrado Corazón. Usted es suya y es su regalo para usted, su esposa. No fue madre quien le enseñó a decir para la profesión, deseo llegar a ser la esposa de Jesús crucificado. No es Jesús crucificado o en la cuna, perdón, no es Jesús glorificado o en la cuna, sino en la cruz, solo, desnudo, sangrando, sufriendo, muriendo en la cruz.
Si es la primera de la congregación a quien él elige para estar sola en el lecho de la cruz, hija mía, debemos dar gracias a Dios por todo, por el lecho de la cruz, hija mía, debemos de dar gracias por todo, perdón, lo repetí, por su amor especial por usted y por mí y por la congregación. Usted todavía es solo una niña y la vida es hermosa, pero el camino que Él ha escogido para usted es el verdadero camino. Entonces sonría, sonría a la mano que le golpea, bese la mano que le clava a la cruz. No creo igual que usted que tenga tuberculosis, pero déjeles hacer todo lo que quieran con usted. Sea como un corderito, sonría a todos. No se preocupe, mendigaré el dinero e iré a verla en cuanto tenga noticias más concretas de la hermana. Bien, aquí podríamos detenernos mucho en muchísimas frases, ¿no? Creo que aquí lo que vale la pena subrayar es que, claro, leer esto sin lo que decíamos en el video anterior, cuando la propia Teresa nos explicita que no, el sufrimiento en sí mismo no es nada, que el sufrimiento por el sufrimiento no tiene ningún valor. Y como decíamos, está claro que ella no era condescendiente con el sufrimiento. De hecho, pues en buena medida su vida entera y la obra que realizó con las misioneras de la caridad tenía que ver con apaciguar el sufrimiento de las personas en mayor necesidad. Entonces está claro que toda su misión en la vida era poder acoger a quienes están sufriendo, pero justamente por su propia experiencia con el sufrimiento de otras personas y su propio sufrimiento que vivió durante toda su vida, especialmente a partir de esta noche que comenzó a vivir y enfermedades y dolores que posteriormente le vinieron, está claro que ella sabía al respecto, ¿no? Que no era una persona que hablaba sin conocimiento y también, por lo tanto, ella era consciente, ¿no? Que si bien el sufrimiento había que atenderlo y tratar de trascenderlo, pues de las maneras que estuvieran en nuestras manos, pues también es parte de la vida, ¿no? Y no podemos hacer muchas veces nada al respecto, como es el caso de esta joven religiosa que parece que probablemente tiene tuberculosis, que creen que no, pero bueno, en este momento está pues ya casi desahuciada, y entonces pues no hay mayores cosas que hacer, ¿no? Y entonces ahí es donde se le puede dar la vuelta, ¿no? Se le puede dar la vuelta porque o queda, o las opciones pues de lamentarse y de quejarse sobre la injusticia de lo que implica, por ejemplo, que esta joven religiosa pues está a punto de morir, ¿no? Dejando atrás una prometedora vida, una vida de entrega, todos sus sueños, y amargarse en los últimos momentos, o transmutar este sufrimiento en ofrecimiento y en vinculación mística con la cruz de Cristo. Y en ese sentido es lo que Madre Teresa, le va a invitar, ¿no? A recordar que ella hizo voto de acompañar y de seguir a Jesús crucificado. Dice, no en la gloria, ni siquiera en la cuna, sino en la cruz. Y en la cruz solo, desnudo, sangrando, sufriendo, muriendo, ¿no? Y entonces, claro, este seguimiento, pues en primer lugar, acompañando a los crucificados del mundo y de la historia, pero eso no quita que cada quien, cada una, cada uno, también seamos esos crucificados, ¿no? También nos toque vivir esa cruz tarde o temprano. Entonces, es allí donde Teresa, pues, aconseja, ¿no? Como transmutar este sufrimiento y experimentarlo como esta vivencia espiritual, mística, de vinculación e identificación con Cristo. Y claro, ¿no? Si se, frases como las que leí, ¿no? Si se sacan de contexto, ¿no? Sonría a la mano que le golpea, bese la mano que le clava la cruz. Pues claro, ¿no? Estas frases sacadas de contexto, como muchos críticos, no solo de la Madre Teresa, sino en general de la mística cristiana, de la espiritualidad cristiana, pues lo leen, ¿no? Como sacados de contexto y por lo tanto malinterpretan absolutamente todo, ¿no? Esto lo veíamos ya en el curso que estuvimos aquí en Amanecer también compartiendo en torno a la figura de San Silvano del Monte Athos, ¿no? Santo de la Iglesia Ortodoxa Oriental, cuando dice, ¿no? Mantenerse en el infierno, mantener el alma en el infierno y no desesperar, ¿no? También, pues es algo que se puede sacar de contexto, ¿no? Y no entender, pues, qué es lo que está aquí diciendo, ¿no? Y entonces aquí tenemos que Teresa justificaba
que la gente sufriera, que golpearan a las mujeres, etcétera, etcétera, y no tiene absolutamente nada que ver con eso, ¿no? Por eso, de nuevo, esta famosa y muy potente y dura apelación de Jesús en el Evangelio, ¿no? Que no aventar la perla a los cerdos, que tiene que ver con no hablar de estos temas con gente que no comprende, ¿no? Que no comprende lo que está detrás, ¿no? Y la experiencia que está detrás, y que solamente se comprende cuando se va experimentando esta sensibilidad de la cruz. Y claro, ¿no? Espero que la mayoría de la gente que vea estos videos y lea posteriormente a Teresa, pues comprenda que no es de ninguna manera una justificación del sufrimiento. Todo lo contrario, como ya vimos, su vida y significa otra cosa. Sin embargo, eso no quita, pues, que podamos hacer una crítica constructiva y como ya decíamos también en el video pasado, pues claramente se trata de una visión del sufrimiento y una visión incluso de la ascética, eh, pues que ahora la sensibilidad actual pues no acepta, ¿no? Pero es un tema también de sensibilidades y aquí hay un tesoro, hay una joya, ¿no? De que es cómo transmutamos este sufrimiento que nos viene con la vida, ¿no? Que tiene que ver con la carne que somos y cómo lo transmutamos en vida para uno mismo y vida para las demás personas, ¿no? En lugar de lo que hoy es cada vez más clásico y cada vez más la opción de la mayoría, pues a toda costa vencer el sufrimiento, vencer la muerte, vencer la vejez, vencer la enfermedad como encarnaciones de lo malo y que algún día cuando la tecnología sea lo suficientemente potente podemos trascender todo esto y ya no habrá sufrimiento en el mundo, pues bueno, sabemos por experiencia que la carrera por acabar el sufrimiento produce más sufrimiento, ¿no? Y en cambio, asumir el sufrimiento de la carne normalmente transmuta a una plenitud que no tenemos ni idea de dónde puede venir, ¿no? Pero justamente pues ahí ya es la gracia. Entonces me parecía muy importante detenernos en este párrafo grande. Disculpen que me detuve demasiado, pero me parecía fundamental seguir insistiendo en este aspecto. Bien, ella comienza aquí a expresar una soledad tan profunda en mi corazón que no lo puedo expresar, ¿no? O sea, además de todo el dolor, o en buena medida el dolor que está experimentando ella, es por esta soledad que en otras palabras se siente y ella se experimenta abandonada por Dios. Esa es su experiencia. Ella se siente abandonada por Dios, es decir, sola. Este es un nuevo elemento en su experiencia, esta profunda soledad. Y esa soledad va a ser su compañera de viaje a partir de este momento. Y resulta de esta aparente separación de Dios y de aquellos en los que ella confiaba más, ¿no? Por eso dice aparente, ¿no? Porque la persona que experimenta a Dios y posteriormente deja de experimentarlo, se siente abandonada. Dios no le ha abandonado. Es un proceso, ya sea un proceso místico o es un proceso también de purificación o hay muchas razones, pero Dios no abandona, ¿no? Sin embargo, la persona fenomenológicamente hablando así lo vive, ¿no? Como un abandono de Dios. Es una prueba temporal, es una prueba para tentarla, su tendencia a precipitarse, sobrecargo de trabajo, ¿no? Son varias de las opciones, como ya decíamos, posibles, ¿no? Pero que ya también hemos repetido, pues es algo al final mucho más profundo. Nos dice por acá, era reacia a abrir su alma a otros, por tanto prefirió sufrir esta prueba interior en silencio, ¿no? Que era algo que ya decíamos, ¿no? No lo abrió hasta mucho después. Antes, la dirección espiritual le ayudaba y consolaba mucho. Desde que la obra ha empezado, nada. ¿No? Es decir, ella, en buena medida, su razón por la cual no compartir toda su vida interior tenía que ver con que sentía que ya no le estaba ayudando, ¿no? Cuando antes abrir su alma con su director espiritual era algo que le traía mucho consuelo. Dice, le escribe a Perier particularmente, dice, rece por mí, pues en mi interior hay un frío glacial. Solo la fe ciega me sostiene, ya que en realidad para mí todo está en tinieblas. Entonces, de nuevo, eso se sostiene esta confirmación de la vida mística que camina exclusivamente con la fe, una fe ciega, pero
en medio de las tinieblas y en medio de un frío glacial, como ella lo expresa. Aquí nos dice, cuanto más le quiero, menos me quiere. Quiero amarle como nunca ha sido amado. Y sin embargo, hay esa separación, ese terrible vacío, ese sentimiento de ausencia de Dios. A pesar de todo esto que ella menciona, ¿no? De esta ausencia que experimenta, de este vacío, de esta separación, ella se mantiene firme en su deseo de amarle y de amarle más que cualquier otra persona le ha amado. Y sin embargo, esta frase es potentísima, ¿no? Cuanto más le quiero, menos me quiere. Entre más quiero entregarme, más siento que Dios se aleja, que me rechaza, que me hace cara fea, puedo decirlo en ese sentido, ¿no? Más lejos me siento de aquel a quien quiero amar. Y aquí Perier le va a recordar las enseñanzas de Juan de la Cruz. Dice, en lo que usted revela, no hay nada que no sea conocido en la vida mística. Es una gracia que Dios le concede. El deseo fuerte de ser toda suya, sin recibir nada a cambio para sí o para los otros. Vivir por Él y en Él. Pero ese anhelo que viene de Dios nunca puede ser satisfecho en este mundo, sencillamente porque Él es infinito y nosotros somos finitos, ¿no? Le está de alguna manera como lanzando doctrina sanjuanista para iluminar un poco su tiniebla, darle tranquilidad, invitarla a que lo viva desde el agradecimiento, desde la confianza de que viene de Dios y que por lo tanto, aunque sea de vida negativa, debe de sentirse acompañada, porque estas oscuridades no pueden sino ser fruto del propio Dios trabajando interiormente para hacerla cada vez más suya, más suya, más suya, porque este deseo de ser totalmente suya en medio de esta oscuridad, tiniebla, vacío, ausencia, no pueden venir sino de Dios. Ya no es su amor, ya no es un amor por Dios desordenado, por los beneficios que me trae, la identidad que me crea, las experiencias lindas que me provoca, la fama que me produce, sino que es un deseo de ser toda suya por el mero hecho de amarle sin medida y sin recibir nada a cambio, ¿no? Entonces, eso es prueba de que este amor, la fuente de este amor es Dios y no su ego. Y le invita a fijarse en la bendición que está haciendo la obra. Si ella no experimenta los frutos del amor divino en su propio corazón, que fije su atención en los frutos que está ella creando en el mundo a través de la obra. Cada vez más mujeres jóvenes entregándose allí, cada vez más personas atendidas que de otra manera estarían en la calle muriendo solas, sin tener ningún tipo de atención médica, sin educación, etcétera. Entonces, fíjese en la obra, en la bendición que está haciendo para el mundo, y allí puede usted revisar si realmente Dios está o no sonriendo. Y ella nunca perdió la sonrisa. En muchas ocasiones mencionó ella que era como el manto con el que se cubría de todas las oscuridades que traía adentro. Que esto es luego muy importante, porque luego en las desolaciones espirituales y noches oscuras, una tentación muy frecuente y que es bien difícil de evitar, tiene que ver con, pues, eso, ¿no? Querer como que se note el sufrimiento que traemos adentro, pues para ser consolados por los demás, ¿no? Y entonces, de alguna manera, como que nos utilizamos la noche, utilizamos estas oscuridades pragmáticamente para que nuestro ego reciba cariñitos, ¿no? Y ay, pobrecita, y esto, lo otro, aquello, y Teresa más bien ocultó durante toda su vida estas oscuridades, ¿no? Las ocultó, las abrió y muchísimo en la total confidencialidad a sus confesores, pero nunca quiso, ¿no? Que las personas con las que caminaba, sus hijas espirituales, supieran que vivía esta oscuridad, ¿no? Y por lo tanto siempre tenía una sonrisa, no que fuera una falsa sonrisa, porque realmente ella brincaba de alegría, ¿no? Ante lo que estaba haciendo y sabía que Jesús estaba ahí encarnado en estas personas marginalizadas con las que ella caminaba y estaba feliz de encontrarse a Jesús con ella a través de estas personas. Sin embargo, se moría por dentro, pero siempre con una sonrisa por fuera.
Perier le escribió a Madre Teresa: esto es querido por Dios para que nos apeguemos solo a Él, como un antídoto contra nuestras actividades externas y también, como cualquier tentación, como un modo de mantenernos humilde en medio de los aplausos, de la publicidad, de los elogios, de los aprecios, etcétera, y del éxito. Sentir que no somos nada, que no podemos hacer nada, es comprobar una realidad. De nuevo, Perier como mostrándole las razones por las cuales Dios infunde en el alma todo este proceso mistagógico, invitándole pues a que vaya cultivando también estos frutos, ¿no? Porque sin lugar a dudas es lo que le está pasando en el alma, ¿no? Se está purgando de todo atisbo que haya quedado, ¿no? De orgullo, de atribuir el éxito a sus propios méritos y fuerzas, y más bien se va cada vez humildando más, haciendo cada vez más y más humilde, porque lo que vive por dentro le muestra y le confirma su propia carne, su propio barro, su propia finitud. Madre Teresa tomó en serio su consejo, pero entrevió otro fin de sus sufrimientos. O sea, sí, pero vio que además de eso tenía que ver con el precio que ella debería de pagar para que otros se acercaran a Dios. Entonces le dio sentido a este sufrimiento más allá de un proceso de autoperfeccionamiento, de ella ser cada vez más apta para Dios, sino también lo empezó a ver como algo que ella tenía que vivir para poder acercarse cada vez más a estas personas que ella quería acompañar, y al mismo tiempo el precio que costaban las almas, ¿no? Y ella así lo fue viviendo. Desde que las tinieblas se habían asentado en su alma y el sentimiento de la presencia de Jesús había desaparecido, Madre Teresa le reconocía, sin embargo, bajo el angustioso disfraz de los pobres. Este concepto, el angustioso disfraz, va a ser muy de ella, ¿no? No es una frase que escribió el padre Brian, el que compiló las cartas, que es el que aquí escribe, sino que es el concepto que va a utilizar Teresa, este angustioso disfraz. Teresa tenía muy claro que estas personas de la India que estaban muriéndose de hambre en la calle, que morían prácticamente solas, que estaban con enfermedades muy graves y de nuevo solas, viviendo en estos agujeros que vimos también en la sesión pasada, y que también ella se fue encontrando con estas personas en África, en América Latina y en muchas partes del mundo, ya cuando se comenzó a multiplicar su obra. Ahí estaba Jesús, ahí estaba Dios. Era la presencia viva de Jesús en medio del mundo. Y de allí, pues no es más que puro evangelio, ¿no? Eso es evangelio puro y prístino. Es, si lo hiciste con el más pequeño de ellos, conmigo lo hiciste. Si le diste de comer al hambriento, conmigo lo hiciste. Si le diste de vestir al desnudo, conmigo lo hiciste. Si le diste de beber al sediento, conmigo lo hiciste. Etcétera, 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 ¿no? Y ella lo tenía no como discurso, sino como una experiencia viva, porque efectivamente su oración estaba vacía. Su oración no tenía ningún grado de estímulo espiritual, y lo único que ella experimentaba como realidad espiritual era pura y simplemente este angustioso disfraz. Veía el disfraz, experimentaba el disfraz y sabía quién estaba detrás del disfraz. Y por eso allí daba su vida. Si solo usted supiera lo que estoy pasando, él está destruyendo todo en mí, continúa diciendo, ¿no? O sea, a pesar de todo, el sufrimiento está al máximo, ¿no? O sea, no estoy diciendo esto del angustioso disfraz, ni lo de la sonrisa, ni nada para disminuir el sufrimiento interior que la estaba destrozando por dentro. Eso seguía vivo, pero tenía estos otros aspectos también que la mantenían a flote. En cuanto a mí, hay un solo deseo: amar a Dios como nunca ha sido amado, con un profundo amor personal. En mi corazón parece que no hay otra cosa excepto Él, ningún otro amor sino el suyo. Las calles, Caligat. Caligat era una de las
digamos, de las obras, de los edificios, del espacios donde se daba la obra, ¿no? Los barrios más miserables y las hermanas se han convertido en lugares donde él vive plenamente su propia vida de amor por completo, ¿no? De nuevo, ¿no? Su único objetivo, amar a Jesús con todas sus fuerzas como nadie nunca lo ha amado antes, y lo iba reconociendo en todos estos lugares donde ella estaba dando la vida. Un deseo tan profundo de Dios, tan profundo que es doloroso, un sufrimiento continuo y sin embargo, no soy querida por Dios, rechazada, vacía, ni fe, ni amor, ni fervor. Las almas no me, las almas no me atraen. El cielo no significa nada. Me parece un lugar vacío. La idea del cielo no significa nada para mí y sin embargo, este atormentador deseo de Dios. Esta es una experiencia, digamos, casi calcada de Teresita de Lisieux, que es, si recordarán, a quien ella confió su vocación al adquirir este nombre. Ella se llama Teresa, no por Teresa de Jesús, sino por Teresita de Lisieux, que ella va a admirar de niña y por eso se mete también de religiosa en buena medida, y va curiosamente a terminar viviendo pues un destino espiritual similar. Claro que externamente son vidas bien diferentes, ¿no? Teresa de Calcuta va a vivir, digamos, más avanzada edad, viaja por el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Y una monja de acción, Teresita de Lisieux, muere a los 24 años, nunca sale del convento, o sea, muy distintas, vocaciones radicalmente diferentes, pero muy similar esta experiencia de la noche oscura del alma, y muy particularmente esta sensación de no sentir ningún tipo de atracción por el cielo. El cielo, dice Teresita de Lisieux, o sea, es como una suerte de muro, o sea, comienza a dudar de todo y de lo único que no duda es de su deseo de Dios. Eso está clarísimo. El deseo de Dios es apabullante, es lo que domina su corazón. Ya no desea el cielo, no desea nada más que amar a Dios, ¿no? Y claro que esto recuerda al famoso romance bellísimo, ¿no? Que no puedo citar completo de memoria, pero que seguramente ustedes conocerán, ¿no? No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ¿no? Y bueno, es bellísimo, ¿no? No me mueve, Señor, para quererte el cielo que me tienes prometido. Es decir, no es, no es el cielo y las promesas de lo que viene, las razones por las cuales te amo, ¿no? Que eso es un amor convenenciero y de alguna manera válido, ¿no? Pero es convenenciero al final del día. Aquí no hay promesa del cielo, hay dudas siquiera si se va a llegar ahí o hay dudas si siquiera existe tal cosa, ¿no? Y lo único que hay es puro amor desnudo de Dios. Y en medio de la tiniebla, ella quería ser apóstol de la alegría, ¿no? Y es la palabra que ella utiliza, ¿no? Que es maravilloso, que en medio de estas sequedades y con toda la justificación para ser la persona más amargada, en realidad ella constantemente se pone como meta ser apóstol de la alegría. No encuentro ninguna palabra para expresar este abismo de tinieblas. Le amo no por lo que queda, por lo que da, perdón, sino por lo que toma. Esta palabra es fundamental y me voy a atrever aquí a pedirles un segundo para conectar la computadora que se está acabando, pero me parece importante no desechar esta frase porque hay que rumiarla. Le amo no por lo que da, sino por lo que toma. O sea, ya no es lo que me da, sino justamente todo aquello que me está vaciando, me está dejando sin nada. Y entre más nada soy, más apta soy para encarnar al todo, ¿no? Más apta soy para encarnar al todo, entre más me vacía Dios de mí misma. De forma consciente y voluntaria se ofrecía a pasar incluso la eternidad en esta oscuridad terrible, dolorosa, se agradaba a Jesús y se llevaba a una sola persona a amarle. Ella, a pesar, pues obviamente quizás de preferir no estar viviendo eso, estaba dispuesta, si era el destino que Jesús quería de ella, a vivirlo por siempre, incluso en la eternidad, ¿no? Y que alguien como Teresa dijera la eternidad no es meramente una expresión, no es por el resto de mi vida, sino es la eternidad. O sea, es decir,
ese no tiempo, si ese fuere el destino de mi alma para siempre, ¿no? La eternidad no es un tiempo largo, sino que es el tiempo futuro que vendrá, es el no tiempo. Eh, si siempre, por siempre, viviese eso, y eso es lo que Jesús quiere de mí, y además eso va a concluir en que más personas se acerquen a Dios, aunque sea una sola, estoy dispuesta a llevar esto. Allí en ese momento desaparecieron las largas tinieblas, ese dolor de pérdida, de soledad, ese extraño sufrimiento de 10 años. Hoy mi alma está llena de amor, con una alegría indecible, con una unión de amor inquebrantable o intacto. ¿Qué refiere esto? ¿No? Parecía una contradicción con todo lo que venimos diciendo, ¿no? Y no, en ese sentido, aquí hay algunos aspectos que me parece importante subrayar. Aquí ella está refiriéndose a un retiro espiritual que toma en algún punto y en ese retiro espiritual vuelve a experimentar la presencia de Jesús. Ojo, llevaba 10 años en esa oscuridad, 10 años desde que creó las misioneras de la caridad, 10 años de no experimentar ningún tipo de consuelo interior, de sentirse totalmente vacía, en tinieblas, sin un sufrimiento exagerado, ¿no? Y de pronto, en un retiro, vuelve la luz, vuelve el fuego de amor. Y ella lo expresa, ¿no? Lo expresa a Perier, lo expresa a medio mundo, está consciente de lo que eso significa y, sin embargo, a los pocos meses después de ese retiro, regresan las tinieblas. Y esto es importante, ¿no? O sea, no es una contradicción, es propio también de la mística y de la mistagogía divina, estos momentos de luz en medio de una noche oscura. También son mistagógicos en el sentido de que nos hacen no olvidar lo importante, nos hacen no perder la fe, nos hacen, sí, o sea, es como momentos de sentirnos bien en medio de una enfermedad que no tiene cura, pero estos momentos nos dan aliento, nos ayudan a seguir adelante, pero no curan pues, lo que traemos, ¿no? Y en ese sentido es lo que hace también Dios. O sea, en medio de mucha noche oscura de muchos años, por supuesto que hay momentos de luz. En algunos casos incluso terriblemente luminosos, ¿no? En otros quizás más pequeños, pero son como pequeñas salidas a la superficie para tomar aire, pero de nuevo viene la oscuridad del fondo del mar, ¿no? Entonces, no crean que hay una contradicción, es todo lo contrario, es parte de la mistagogía, según lo va explicando también quienes han pasado por ahí. Y bien, ella regresa al túnel, ¿no? Como les decía, casi de inmediato, a los pocos meses, después de 10 años de noche oscura y de un instante de luz en este retiro que se convierte en consolación por un par de meses, regresa al túnel, regresa a esa oscuridad, ¿no? Y ella va descubriendo que este túnel va a ser el núcleo de su propia vocación, que tiene que ver con este misterio de la sed de Jesús crucificado. Ese es el gran misterio que la va a acompañar en toda su vocación. El misterio de la sed de Jesús crucificado. Este tengo sed que Jesús dice en la cruz. Y esta imagen, que no sé la autoría, que un amigo que ha estado viendo los videos, que mandamos saludos aquí a Manuel Ruelas, me mandó esta imagen que de nuevo no sé ni quién es el autor ni nada por el estilo y bueno, aquí los créditos a quien crédito lo merezca. Me parece así una cosa, además de bellísima en sí misma, me parece que es un icono de Teresa de Calcuta, o por lo menos de su vocación, de su misión, ¿no? De su llamado. Ella está totalmente desaparecida, ella está en la oscuridad, si se dan cuenta. O sea, ella como tal no está, ¿no? O sea, sabemos que es ella pues por el sari, por el hábito. Sabemos que es ella pues porque, bueno, estamos en un curso de ella, ¿no? Está claro que es ella. Y está claro, ¿no? Que atrás es o sea, se está haciendo referencia, es un símbolo de la noche, ¿no? De la oscuridad que ella vivía. Pero ¿qué es lo que sí se ve? La obra, por un lado, que es el hábito, y más importante, estos dos niños. Estos dos niños que además aparecen con un tono de color muy específico, ¿no? Un tono de color de personas de la India.
las infancias, además, las personas por las cuales ella entregó su vida. Entonces me parece básicamente así como, ese debió de haber sido la portada del libro, ¿no? Pero bueno, repito, desconozco de dónde viene la imagen, damos crédito a quien lo merezca, y me parece que vale la pena quedarse contemplado. Yo les invito a que detengan el video y se mantengan contemplada esta imagen. Después de todo lo que hemos dicho en estos 4 videos y que nos falta, vamos más o menos a la mitad del libro, así que no se preocupen, falta por lo menos el doble de videos. Eh, nos queda, ¿no? Como meditar, como quien ora un icono, ¿no? Del Pantocratos, etcétera. Yo les invito a que oren esta imagen que para mí es un claro icono, ¿no? De la mística de Teresa de Calcuta. Bien, pues espero hayan sacado fruto de este video. Les invito a que revisen los videos anteriores, los que vienen después, así como también pues se adentren a los otros materiales que tenemos aquí en el blog Amanecer. Mi nombre es Elías González. Ojalá les haya gustado. Por favor, compartan nuestros materiales, compartan este video, suscríbanse al canal y pronto estaremos subiendo no solo más videos del curso de Teresa de Calcuta, sino más materiales en torno a la mística, la filosofía, la espiritualidad y otros asuntos que vamos aquí tratando. Muchísimas gracias y hasta pronto.